Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús, ¿cierto? En Yeshua. Eh, Hoy día vamos a hablar de las tres leyes que operan en el hombre, ¿ya? Esto está en Romanos 8, verso del 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahí tenemos una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Ahí tenemos otro tipo de ley, que es la ley del pecado y de muerte. Por cuanto, por, por lo que era imposible para la ley, hablando de la ley escrita, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, hablamos de la ley del pecado y de muerte, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, vamos a explicar un poco esto. Bueno, aquí primero empieza el apóstol Pablo dice de que no hay condenación para los que andamos en el Espíritu, para los que tenemos la vida, para los que tenemos al Espíritu Santo. No hay condenación para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne porque han nacido de nuevo, sino que viven conforme al Espíritu Santo les guía. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, porque dice que la ley, o sea, hay una ley del Espíritu de vida, es decir, del Espíritu Santo en Cristo Jesús, me ha librado, dice, de otra ley, de la ley del pecado y de muerte. ¿Y dónde opera esa ley de pecado y de muerte? En nuestra carne, en nuestra naturaleza carnal, en nuestros miembros, ¿cierto? Está hablando de esta vasija, porque tenemos que saber que nosotros somos tripartitos y esta vasija, este cuerpo que nosotros, este tabernáculo, el cual nosotros usamos, ¿cierto? Eh, es temporal y sabemos que está destinado a muerte, porque dice que Dios condenó el pecado a la carne y la carne a muerte por causa del pecado. Es decir, Dios hizo una separación entre el espíritu y la carne. Ahora bien, nuestra redención, ¿a qué aplica la redención? Al alma que es neutral, que puede ser influenciada por el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu o al nacer tú de nuevo o por la carne, ¿cierto? Que es por el pecado, ¿ya? Por el ego, la vanidad, ¿cierto? Y todo lo que opera en nuestra carne. Entonces, vemos que hay dos leyes, hasta el momento hemos visto dos leyes que operan en nosotros, que es la ley de la carne y de muerte, la ley del pecado, perdón, y de muerte, que nos lleva a muerte, porque si tú te dejas guiar, dejas que tu alma sea gobernada por la carne, ¿cierto? Por esta ley de carne, entonces tú estás destinado a muerte, pero no solamente a la muerte natural, a la muerte carnal, a la muerte del cuerpo, ¿cierto? Sino que a la muerte eterna después en cuanto a tu alma, en cuanto a tu espíritu. Y esa es la batalla que nosotros tenemos hoy en día y eso es por lo cual Dios, ¿cierto? En su infinito amor y gracia, Jehová, nuestro Padre Celestial, vino haciéndose hombre y para redimirnos, ¿cierto? Y poder darnos salvación por medio de un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo, depositando en nosotros, ¿cierto? De su Espíritu, del Espíritu de Él, de Yeshua, glorificado en nosotros, ¿cierto? Para que pudiésemos ser libres de esta ley de pecado y de muerte. Pero es que el apóstol Pablo dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte. O sea, nosotros ahora que hemos nacido de nuevo a través del Espíritu Santo, tenemos esta gracia infinita que hemos sido libres, hemos sido hechos libres del pecado. Tú no estás sujeto al pecado. El pecado ya no se enseñorea más de ti ni de mí, sino que hemos nacido de nuevo. Por tanto, tenemos esta gracia, tenemos el poder de Dios que nos sustenta y por medio de su Espíritu, ¿cierto? Nos permite cumplir la ley, la Torá.
Luego dice en el verso 3, para que veamos cuál es la tercera ley, dice, porque lo que era imposible para la ley, está hablando de la ley escrita, por cuanto era débil por la carne, ahí habla de la ley que está trincherada en nuestra carne es débil. Este cuerpo mortal es débil porque es material y ahí está trincherado todo lo que es ego, vanidad, todo lo que es materia, el apego a las cosas materiales, el apego a todo lo que es materia, a todo lo que ven nuestros ojos. Entonces, dice que esta ley es espiritual. Y nuestra carne es material, entonces no puede cumplir esta ley espiritual. Yo quiero decirte esto, esta ley escrita, para que entendamos, la ley escrita tiene que ver con los 10 mandamientos, con la Torá, con todos los mandamientos y ordenanzas, ¿cierto?, que Jehová presentó en el primer pacto ya a Moisés. Esa es la ley escrita y es a esa ley que hace referencia el apóstol Pablo. Recordemos que él era de la tribu de Benjamín y él escribe esta carta, ¿cierto?, a la iglesia en Roma, donde habían gentiles que eran mezclas de judíos con griego, estaban mezclados, las tribus habían mezclado y había mucha mezcla, y su ministerio era llamar, traer a todos los gentiles, a todos los creyentes, ¿cierto?, en Yeshua, para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces él de esta manera les escribe a las iglesias para explicarle de qué manera opera la ley de vida en nosotros, de qué manera se manifiesta Dios en nosotros. Y esta ley escrita no es menor porque todos los judíos y todos los que conocían esta ley, ¿cierto?, trataban de cumplirla a pesar de no haber nacido de nuevo, y ese era el gran error que cometían y que todavía se comete en muchas congregaciones y en nosotros mismos cuando recién comenzamos en el Evangelio, queriendo ser buenos, queriendo obedecer esta ley escrita oral, cuando en realidad nuestra carne se opone y se levanta contra todo aquello porque no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco quiere, ni tampoco puede. Entonces resiste la voluntad de Adonai. Por eso que es necesario nacer de nuevo a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos obedecer esta ley escrita. Mira, ten por consideración que la ley escrita oral habla del carácter de Dios. Lo que te presenta esta ley es la forma que tiene Dios, es el diseño de Dios, es su carácter. Eso es lo que hace, pero no provoca ningún cambio en ti porque es exterior a ti. Es imposible que la ley cambie algo en nosotros siendo exterior, oyéndola solamente. Ya para que pueda producirse un cambio en nosotros, Jehová dijo que cuando a Jeremías, tú tienes que leer el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 31 a 34, dice: en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel, donde yo pondré mi ley en sus corazones. En sus corazones está hablando, y en sus mentes está hablando del Espíritu Santo. ¿Ya? Y nunca más me acordaré de sus pecados y seré propicio a todas sus debilidades, a todos sus errores. Entonces, está hablando de esta ley del espíritu de vida que opera hoy en nosotros. ¿Ya? Que nos ha librado de la ley de muerte y de pecado. Por tanto, nosotros, Dios cumplió su palabra mandando, enviando, viniendo Él a través de Yeshua, ¿cierto? A través de su Hijo, manifestándose, viniendo en carne, participando de nuestros padecimientos, ¿cierto? Y Él, sin pecado, cargó con todas nuestras iniquidades para luego ser glorificado e impartido en nosotros. Entonces, tú que has creído esta palabra, tú que has creído el Evangelio de la salvación, has creído en Yeshua como Salvador, como Redentor, como Dios mismo manifestado en carne, entonces tú recibes, eres bautizado por el Espíritu Santo, se imparte en ti, ¿cierto? Renaces, naces nuevamente a vida. Recuerden que cuando Adán y Eva pecó en el jardín del Edén, ellos cuando pecaron, dice Jehová, dice, ciertamente el día que coman de este árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán, dice. Morirán. Y esa palabra se cumplió porque fue una maldición, fue una condenación a la carne. Por causa del pecado nosotros morimos. Si el hombre no hubiese comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, del fruto de ese conocimiento, y hubiese comido del árbol de la vida, dice que habríamos sido eternos.
Y Dios quiere restaurar todo esto, Dios quiere volver a su plano original, ¿cierto? Y darnos vida eterna. Y esta vida eterna está en esta vida nueva, a través del Espíritu Santo, a través de este nuevo nacimiento. Pero tú tienes que saber que esta vida nueva, que este hombre nuevo que Dios hizo en nosotros, ¿cierto? Dice que va creciendo, nosotros se va formando, se va manifestando en nosotros, a pesar de que Él nos da el Espíritu Santo de una vez, ¿cierto? Con todos sus atributos, con todo su carácter, toma un tiempo que nosotros podamos manifestarle. Es como la mujer embarazada que al comienzo tiene que decir que está embarazada porque nadie lo nota, pero una vez que pasa el tiempo, que vamos siendo ejercitados en esta vida nueva, vamos dando frutos, ¿cierto? Y se va manifestando esta vida en nosotros, se va manifestando su amor, su gracia, y eso lo va notando la gente que te conoce, tu familia, es un testimonio de vida, y a causa de esto, ¿cierto? Es que otros también pueden llegar a creer y a convertirse también al Señor y desear nacer de nuevo del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos estos principios para poder conducirnos, movernos, para poder descansar realmente en el Señor. Dice que nosotros debemos reposar en Él, porque esta vida es espontánea, esta vida es natural. Tú no tienes que esforzarte para cumplir la Torá, para cumplir los mandamientos. Jesús dijo que toda la ley se resume, la resumió en dos mandamientos. El primero era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ya? Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando tú comienzas a amarte, primeramente tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas, porque entonces tú comprendes tu verdadera identidad, el valor que Dios te da al haber venido, haberse hecho hombre para salvarte, para salvarnos. Hay un valor intrínseco en eso, hay una dignidad que Dios te da. Una vez que tú eres consciente de esta identidad, tú llegas a amarte, a valorarte, a aceptarte, y luego tú empiezas a amarte, y una vez que tú te amas, empiezas a amar al prójimo, a sentir misericordia, porque ya Dios te mostró de esta gracia inmerecida, ya fuiste despierto. Y la ley escrita, ¿cuál es el rol, o digamos, cuál es el objetivo, cierto, de esta ley escrita? Bueno, el objetivo de esta ley escrita es llevarte a Yeshua, es llevarte a arrepentimiento, porque el Espíritu Santo no se puede derramar en alguien que no ha sido quebrantado, en alguien que no se ha arrepentido y no ha reconocido, ¿cierto?, que ha llevado una vida licenciosa, que realmente necesita un Salvador, que realmente tú reconoces que humanamente estás en bancarrota, que realmente necesitas que Dios te permita nacer de nuevo para que tu vida, ¿cierto?, sea nueva, y puedas obrar conforme al Espíritu Santo te guíe, y todo lo que hagas va a ser en el perfecto amor de Adonai. Entonces vemos que esta ley escrita lo que hace en nosotros es un espejo, es un efecto espejo. Es decir, tú te miras a través del espejo y ves tus imperfecciones, ¿cierto? Bueno, esta ley tú lees. Cuando leemos a Jesucristo, las buenaventuranzas, cuando vemos que Él dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, bendice a los que te maldicen, ama a tu enemigo, cuando te dice: perdona y serás perdonado, no juzguéis para que no seáis juzgados, y todas esas leyes y todo eso que Él predicó, y tú lo lees, ¿cierto? Tú dices: wow, yo no he perdonado, tengo rencor, y empiezas a mirarte y empiezas a ver tu vida, y esto provoca angustia, pena en ti, tristeza, pero es para vida. Primeramente opera para muerte, obviamente, porque tú ves tu pecado, ves la carne, y la carne dice que es ley de muerte. Entonces tú mueres a ti mismo y te das cuenta que realmente necesitas ser rescatado por Dios, necesitas que Él haga algo contigo para que tú puedas perdonar, para que tú puedas amar, para que cambie ese corazón torcido, vengativo, y pueda haber bondad en ti. Es necesario que nazcas de nuevo. También quiero añadir, no quiero alargarme tanto, quiero añadir esto: el amor dice que solo Dios es amor.
Nosotros en nuestra humanidad no somos amor, tenemos amor, pero nuestro amor es limitado, es un amor súper limitado. O sea, tú amas a alguien mientras este te hace bien, pero cuando ya alguien te hace mal o te hiere o tú sientes que hizo algo en desmedro de ti, ¿cierto? Inmediatamente ese amor se acaba. O sea, empieza la rabia, empieza a operar otros sentimientos y la verdad es que es muy limitado y muchas veces tú te alejas incluso de seres queridos, familiares y no quieres saber nada y vives con amargura. Entonces, por eso que es necesario ir a la fuente, es necesario recibir al Espíritu Santo y nacer de nuevo, porque cuando Él derrama su Espíritu, lo que Él está derramando es amor para poder tú amar al prójimo, primeramente a Dios, después a ti misma y después al prójimo, para manifestar su amor, perdonarte primeramente tú de los errores que hayas cometido, pedirle perdón a Dios, obviamente, primero, perdonarte tú, ¿cierto? Y luego perdonar a tu prójimo, porque con la vara que mides serán medidos y te volverán a medir. Entonces, es necesario que nosotros tengamos conocimiento de esta palabra. Esta palabra es liberadora. Esta palabra es liberadora porque te dice, para, detente, reposa. Date cuenta que tú en tu humanidad no puedes cumplir la ley escrita. No puedes, porque esta ley escrita lo único que hace es mostrar el carácter de Dios y Dios es espíritu. Y mientras tú no nazcas de nuevo, no puedes cumplir la ley. Lo único que puedes hacer es arrepentirte y pedirle a Dios que envíe su espíritu para que puedas tú manifestar su amor y su gracia y caminar conforme a su voluntad. Ahora bien, hay muchos cristianos que se han nacido de nuevo, que tienen al Espíritu Santo, porque se arrepintieron, clamaron al Señor y Jehová le envió el Espíritu de nuestro Yeshua amado. Pero ¿qué pasa? Que funcionan y se conducen como si todavía no hubiesen nacido de nuevo, como si el Espíritu Santo no hubiese venido a ellos. Bueno, dice que por sus frutos los conocerás y que todo árbol que no dé buen fruto, dice Yeshua, será cortado y echado al fuego. Y aquellos que dan poco fruto también serán cortados para que den más fruto. Es como cuando tú podas un árbol, ¿ya? ¿Para qué? Para que dé más fruto. Entonces vemos que es responsabilidad nuestra dar fruto. ¿De qué manera doy fruto? Eh, por medio del conocimiento del carácter de Dios. Yo no puedo manifestar a alguien, ¿cierto?, al cual yo no conozco. Tu arrepentimiento va a venir cada vez que tú leas la Torá, cada vez que tú leas a Yeshua, cada vez que tú veas y leas la palabra de Dios, te vas a dar cuenta si realmente andas en amor o no andas en amor. Dice que cuando hemos nacido de nuevo, primeramente somos como niños. Vamos a tropezar, nos vamos a caer porque estamos siendo ejercitados en el amor. La fe tiene que ser ejercitada. Todos los caracteres de Dios tienen que empezar a manifestarse, pero esto lleva un tiempo, no es instantáneo, por causa de la carne, porque la carne se resiste a que nosotros obedezcamos esta ley de amor. Entonces es importante que nosotros clamemos, que nosotros oremos al Señor y permanezcamos en comunión con Él para que Él pueda sustentarnos. Bueno, queridos hermanos, les dejo esta palabra que es maravillosa, que es liberadora, porque te das cuenta que lo único que nos toca hacer es arrepentirnos, buscar de Él, buscar del conocimiento de Él, para que así, ¿cierto?, en nuestro espíritu seamos conscientes y podamos andar en la verdad, reconociendo que somos débiles. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 7. Y eso lo vamos a ver en el capítulo, en la parte 2 de este video, voy a hacer un número 2, donde vamos a hablar, ¿cierto?, de cómo el apóstol Pablo también pasó, ¿cierto?, por esto que nosotros vivimos permanentemente como cristianos, ¿cierto?, estas luchas que muchas veces padecemos por causa de que nos caemos de la gracia, por cuanto nos hieren, por cuanto nos suceden cosas en el día a día, por las circunstancias, porque estamos
estamos siendo entrenados, pero dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que estamos en Yeshua, a los que vivimos en Él, a los que hemos nacido de nuevo, porque todo esto es para ejercitarnos, es para que finalmente manifestemos su gloria y su amor de manera, cierto, ser perfeccionado, de hacerlo de manera más continua, hasta que Él venga, ¿cierto? Hasta su venida, para que así recibamos la adopción, dice, la redención de nuestra alma. Bueno, queridos hermanos, bendiciones, mucho amor para todos y estamos en contacto. Gracias, ponle like si te gustó este video, compártelo porque va a ser de gran ayuda a muchos cristianos que como tú y como yo, cierto, tienen luchas o viven o pasan circunstancias difíciles porque aún les falta conocimiento, porque aún no entienden el Evangelio, les ha faltado, cierto, la instrucción. Así es que eso, un abrazo y bendiciones.